Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es una cosa fácil de recordar eso de ama a tu prójimo como a ti mismo. Es una cosa simple de tener en mente, porque es una de las palabras más compartidas, más mencionadas, más traídas y llevadas dentro del contexto del cristianismo a todos los niveles y en todas las confesiones que se dicen cristianas, porque fueron palabras que el Señor Jesús dijo en un contexto muy especial, ¿verdad? Fue cuando le preguntaron cuál era el mandamiento más grande que había. Entonces el Señor dijo, el mayor de todos es este: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero luego dijo algo tremendo, porque esa era la respuesta a la pregunta que le hicieron. Pero después dijo algo que no le habían preguntado, y dijo, el segundo es semejante. Cuando dijo semejante, no dijo es ligeramente inferior, ni tampoco dijo, bueno, es el que sigue. Dijo, es semejante. Semejante quiere decir que está al mismo nivel. Cuando nosotros hablamos de que somos semejantes, es porque somos parejos, somos lo mismo. El segundo mandamiento es tan importante como el primero. ¿Y qué dice el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo oímos y decimos, está padre, está bonito. Pero ayer meditábamos acerca de esta palabra con mi hermano Jorge, y a mí me impacta profundamente cada vez que recuerdo el día. Lo recuerdo claramente, el día específico en el que yo entendí esto, se me aclaró. Fíjese, le voy a contar rápidamente. Esto me ocurrió en una clase de idiomas. Estábamos estudiando griego antiguo y esto ya lo he dicho muchas veces, pero es que de veras me impactó cuando mi maestro me dijo a mí, lo que pasa es que el español es un idioma muy limitado y en griego hay 5 palabras que tienen un significado diferente una de la otra, y en español lo traducimos con una sola palabra, con la misma palabra, y es tremendamente confuso. Y esta palabra en español es amor. No nos vamos a meter en una disertación acerca de los diferentes significados en la Biblia. Estoy hablando de la Biblia en todos los casos, en la Biblia que tiene la palabra amor. Quiero centrarme en uno solo, en el significado de la palabra que está en este texto en particular. Este texto en que el Señor Jesucristo dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La palabra que se utiliza en ese versículo en particular es ágape. Ágape no es una palabra que tenga un significado que sea el más coloquial o el más tradicional o el más usual del término amor en el español, porque el término amor en español por lo general nosotros lo utilizamos para nombrar un sentimiento. Nosotros cuando hablamos de amor en español normalmente nos referimos a algo que se siente, a algo que te mueve el alma, que hace que tu corazón palpite más fuerte, y puede ser lo que tú sientes por tu hijo, por tu hija, por tus padres, por tus hermanos, por una persona del sexo opuesto de quien te enamoraste, en fin, es un sentimiento. Pero la palabra ágape, que se traduce también como amor, no es un sentimiento. Ágape se refiere a algo diferente, algo que no tiene nada que ver con los sentimientos. La definición del griego ágape es la procuración de todo el bien posible para el objeto del ágape sin esperar recibir nada a cambio. La procuración de todo el bien posible. Si yo procuro a una persona en todo aquello que yo pueda para hacerle el bien, eso puede ser que mueva mis sentimientos. Es decir, puede ser que yo tenga un sentimiento
de cariño, de afecto, o de compasión, o hasta de lástima, no sé, puedo tener cualquier cantidad de sentimientos, pero no tiene nada que ver con lo que dice ágape. Ágape es una palabra que tiene además una connotación muy interesante en la Biblia, porque cuando la Biblia utiliza la palabra ágape, la utiliza generalmente en un modo verbal, que tampoco tiene que ver con los sentimientos, porque la utiliza en imperativo. Cuando dice amad a vuestros enemigos, cuando dice amad a vuestro prójimo, amad, el amad en el español antiguo y en el español moderno es ama. Es un imperativo, es una orden. Y hay un dicho muy común que es muy del español, no sé si en otros idiomas también lo digan, pero en español, ¿cómo nos encanta decir? Es que sobre los sentimientos no se manda. Y ¿sabe qué? Le voy a decir la verdad. Esto es esencialmente cierto para el alma humana. Los sentimientos pueden ser gobernados por el espíritu, pero no por el alma. Más bien, los sentimientos, cuando el alma no está gobernada por el espíritu, el alma es gobernada por los sentimientos. Y nosotros no podemos hacer nada con nuestros sentimientos, porque de repente te enamoriscas de alguien y pierdes la cabeza, o de repente alguien te cae mal y no puedes evitarlo, no te late, ¿no? Esa persona, o probablemente algo te emociona tremendamente y por más que quieres ignorar no puedes, y así sucesivamente. Nuestros sentimientos mueven nuestra alma y mueven nuestros pensamientos y nuestras acciones, y honestamente yo tengo que decirle que la experiencia y las cosas que hemos aprendido en la vida me han llevado a entender que los sentimientos son muy malos gobernantes de nuestra alma, porque la conducen en muchas ocasiones a caminos que no tienen bendición en el final. Cuando nosotros somos gobernados por nuestros sentimientos, hacemos y decimos o dejamos de hacer o decir cosas tremendamente importantes. Los sentimientos, sin embargo, cuando están gobernados por un alma que es a su vez gobernada por el Espíritu Santo, se convierten en súbditos y no en gobernantes. Y esos sentimientos entonces obedecen a lo que nuestra alma determina, guiada por el Espíritu Santo de Dios. Y una de las cosas que la Biblia menciona con respecto al alma es ágape. El alma debe ágape, es decir, amar en el sentido bíblico con una fuerza tan grande que no pueda sobrepasar ninguna consideración personal. Porque cuando el Señor dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, lo que te está diciendo es que de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, podrías tú superponer tus propios intereses a los intereses de tu prójimo. Y hay una regla que nos enseña cómo poder entender esto y llevarlo a la práctica. La Biblia la menciona, el subtítulo, la mayoría son muy acertados. El subtítulo que Reina y Valera pusieron a ese texto, a mí me gusta, a mí me parece muy, muy claro, porque el subtítulo que Reina y Valera le ponen a este pasaje es la regla de oro, que es: haz con otros como quieras que hagan contigo. Así de simple. Haz con otros como quieras que hagan contigo. ¿Quieres ser bendecido? Bendice. ¿Quieres ser protegido? Protege. ¿Quieres ser amado? Ama. En fin, lo que esta palabra, que también es palabra de Dios, porque lo dijo el Señor Jesucristo en persona, quiere decir es que cuando nosotros hablamos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no se trata de que sintamos un amor tremendo, no es un sentimiento, se trata de que procuremos todo el bien posible para nuestro prójimo con el mismo criterio con el que lo procuraríamos para nuestra propia persona, en todos los casos. Es decir, tú quieres saber cómo amar a tu prójimo, no te estoy diciendo que lo sientas, estoy hablando de que obedezcas a Dios. Tú quieres saber cómo obedecer a Dios y amar a tu prójimo como Dios manda, entonces ponte en su lugar. Ruega por compasión. Pídele a Dios que ponga en tu corazón lo mismo que había en el corazón de Jesús,
y que tú puedas hacer tuyos los sufrimientos, hacer tuyas las necesidades, hacer tuyas las circunstancias de tu prójimo. Que tú las vivas como si fueras él o ella, y entonces tú vas a saber qué es lo que necesitas. Y en lugar de jalarlo para ti, se lo vas a procurar a la persona que amas. Y de esa forma vas a amar como Dios te ordenó que amaras. Que ames a tu prójimo como a ti mismo, que le procures todo el bien posible basado en el criterio de lo que quisieras tú recibir si estuvieras en su lugar. A lo mejor vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que tienes una profunda necesidad económica. Tienes necesidad de recursos para darle de comer a tu familia. Y te encuentras en una situación en la cual una persona que tiene una cantidad determinada de recursos considera que quiere ayudarte. Traerá, no sé, 200 pesos en la cartera. Vamos a poner una cantidad, 200 pesos en la cartera. Y se encuentra contigo y ve tu necesidad. Y entonces te dice, ¿sabes qué? Mira, pues te voy a echar la mano, toma, te doy 10 pesos. Les da risa a mi hermano Jorge, a mi hermana Betina. Quiero decir una cosa, eso es lo que hacemos casi siempre cuando nosotros le damos algo a un necesitado. Le damos 1 peso, 2 pesitos, 3 pesos, 5, 10 pesitos. Esa persona tiene necesidad de comprar, no sé, 1 kilo de huevo y 1 kilo de tortillas para que su familia coma ese día. Y tú traes 200 pesos en la cartera. Pero le das 10 pesos. Y entonces sientes que ya cumpliste con tu buena acción del día, ¿verdad? Le desamarras el nudo a tu pañoleta. Es una expresión scout. El nudo en la punta de la pañoleta se desata cuando ya hiciste una buena acción. Entonces le desamarras el nudo a tu pañoleta, sientes que ya hiciste tu buena acción del día, ya te desprendiste de 10 pesos que era para tu segundo refresco. Y yo te pregunto, a ti que me escuches, si tú estuvieras en el lugar de la persona que está teniendo esa tremenda necesidad por alimento, ¿qué esperarías recibir? ¿Qué quisieras recibir? No qué esperas, porque lamentablemente no esperamos gran cosa de nuestro prójimo, pero ¿qué quisieras recibir? Yo creo que quisieras recibir por lo menos lo indispensable para poder suplir el alimento para tu familia. Recibes los 10 pesos y los recibes con una gratitud revestida de tristeza, porque no alcanza de todos modos, y pues a ver qué haces con esos 10 pesos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si te topas con Jesús? ¿Qué crees que haría Jesús? ¿Qué crees que haría Jesús en ese caso? Daría de comer. Jesús haría lo necesario para que tu familia no tuviera hambre. ¿Y qué crees? Resulta que las manos de Jesús, los pies de Jesús, somos tú y yo. Somos el cuerpo de Cristo. Y nosotros estamos en esta tierra para procurar todo el bien posible a nuestro prójimo sin esperar recibir nada a cambio. Porque ese es el grande mandamiento semejante al primero que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Juan, por si nos quedaba alguna duda, escribe en su primera carta, el que dice amar a Dios pero aborrece a su hermano, el tal no es de Dios y no ama a Dios y no le conoce porque Dios es amor. Luego, el asunto de amar a nuestro prójimo no es un tema de sentimientos, no se trata de que tú sientas, ay, es que yo no siento, o yo sí siento. Yo he conocido personas que con muy buena intención, ellos no van a perder su alma por esto, ni se van a ir al infierno, simplemente que no han crecido. Dicen, bueno, es que yo ayudo a quien yo siento en mi corazón ayudar. Y al que no, pues no, y ya. Bueno, ok, eso es el altruismo y esa es la bondad de la carne humana, ¿no? Que alimenta su ego, dándole al que él quiere darle y alimentado el ego, entonces yo ya digo, yo soy una buena persona. No está mal, yo no estoy diciendo que sea una mala acción, pero no es de lo que estamos hablando,
Si estamos hablando como hijos de Dios, entonces ya no estamos hablando de nuestro yo, de nuestro ego, estamos hablando de la voluntad divina. Y la voluntad divina es que ames a tu prójimo como a ti mismo. O sea, que tú mires la necesidad de tu prójimo como si fuera la tuya propia. Y a veces la necesidad es de un abrazo, de una palabra de bendición. No estoy hablando solo de dinero. A veces la necesidad de tu prójimo es que le digas que si sigue por el camino que va se va a ir al infierno y que Cristo vino a salvarlo de sus pecados. Esta es la esencia de lo que nos convierte a ti y a mí en embajadores del reino de los cielos. Un embajador es una persona que no habla por sí mismo, sino que habla en nombre de aquel a quien representa. Y nosotros somos embajadores del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Y cuando hablamos, nuestra palabra debe expresar la palabra de Dios. Nuestros actos deben expresar la voluntad de Dios. Y lo que nosotros pensamos incluso debe estar cautivo a los pensamientos de nuestro Dios. Y eso es algo con lo que nosotros podemos, porque Dios nos lo mandó y Dios no nos habría mandado lo imposible. Podemos con ello. Es un acto voluntario, es un acto de obediencia. Es algo que no depende de que nos sintamos bien o mal, o que tengamos o no tengamos ganas. Es algo que tenemos que hacer porque Dios lo manda. Y porque nosotros dijimos un día, a lo mejor irreflexivamente, sí, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Pero ya lo dijiste, ya firmaste el pacto. Y ese pacto dice, yo te voy a dar todo, yo te voy a sustentar, te voy a dar vida eterna, te voy a salvar, te voy a cubrir, te voy a libertar. Tú obedece. Nada más. Nada más. Yo no digo que sea simple de ejecutar, pero sí es simple de entender. Nos engañamos si decimos que no lo entendemos. Si decimos que no entendemos esto, nos estamos haciendo mentirosos, hacemos mentiroso a Dios, porque el Señor dice que su yugo es ligero, que la carga es poca y que es sencillo llevar. Sobre nosotros, el yugo que nos ata a Cristo Jesús y que nos hace caminar con Él y que nos hace seguir la senda que Él siguió. Y es muy sencilla. Procura todo el bien posible con todo aquel que te topes. Procura todo el bien posible para tu familia. Procura todo el bien posible para tu vecino. Procura todo el bien posible para tu enemigo. No se trata de que lo sientas o no, o de que te dé coraje, o de que no te guste, o de que no te parezca justo. Toda justicia ya fue cumplida en la cruz del Calvario por Cristo Jesús. Si alguien hizo algo malo, tú tienes que actuar en función de que esa culpa que él tiene, ya la pagó Cristo, en lo que a ti respecta. Por lo tanto, tú no tienes nada que cobrar. El pago ya fue dado por la sangre de Jesús. Así que tú tienes que actuar con tu prójimo exactamente como tú esperarías que actuaran contigo, si estuvieras en la misma situación. Haz con los demás como quieras que hagan contigo. Esa es la fórmula del ágape, lo que nosotros traducimos como amor divino, el amor que proviene de Dios. Medita en ello, piénsalo. A veces hablamos de cosas importantes, a veces hablamos de cosas muy importantes, y hoy estamos hablando del fundamento de la vida cristiana.